Vamos a leer Mateo 28 del 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20. Yo estoy seguro muchos de ustedes se lo saben de memoria, ¿verdad? Dice así la palabra del Señor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Padre, es en el nombre de Jesús que venimos delante de tu presencia. Señor, reconocemos que tú eres Dios. Tú eres el Señor del universo, de todo lo conocido y de todo que ni conocemos. Así que, Padre, estamos agradecidos porque un día pudimos conocerte, un día pudimos entregar nuestro corazón a ti y tú has transformado, cambiado, has hecho todo nuevo en nuestras vidas. Y ahora, Padre Celestial, te pedimos que tú nos acompañes aquí en esta noche como lo has hecho hasta ahora. Que nos continúes acompañando, Señor. Mira, Padre Celestial, te pedimos que cualquier palabra que salga de mi boca venga de ti y que tú en el aire la transformes para que cada vida, cada corazón que se encuentra aquí en esta noche oiga lo que tú quieres que esa persona oiga. Señor, hemos sido testigos de esto anteriormente. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros. Queremos escuchar tu voz. Queremos que nos hables en esta noche a nuestras vidas. Gracias, Señor. Y es en el nombre de Jesús que oramos. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Así que pueden sentarse, mis hermanos. Una de las cosas que tenemos los puertorriqueños es que hablamos rápido. Así que si voy muy rápido me hace así. Baja la velocidad para estar seguro que me está entendiendo. Así que para nosotros es un placer estar aquí. Llevo más de 30 años en el ministerio. He estado plantando iglesias por más de 20 años de esos años en el ministerio. Así que, hermanos, en esta noche queremos compartir con usted acerca de lo que entendemos que es el llamado de plantar y multiplicar iglesias. En noviembre del 1986, yo era un nene. El doctor José Martínez se acerca a mí y me preguntó si quería plantar una iglesia en un pueblo de la isla. Cuando él me hace esa pregunta, yo no llego ni a 28 años. Todavía estaba en los mid-20, en la mitad de los 20. Así que cuando él me pregunta, yo jamás pensé que me iba a embarcar en un proceso que ha llevado mi vida hasta el día de hoy. La primera iglesia que él habla y me dice, el pueblo de Guaynabo. ¿Por qué no en un pueblo de la isla en Guaynabo? Así que cuando nosotros decidimos ir allá, tuve que dejar mi trabajo para mudarme a ese pueblo. Mientras continuaba trabajando, tuvimos que buscar cómo relocalizarnos. Estuvimos buscando qué forma, cómo prepararnos. En aquella época, cuando hablaban acerca de vete y planta una iglesia, era muy sencillo. Lo que se te decía, tú decías que sí, muy bien, hacemos una oración por ti y vete. El Señor te va a guiar en todo ese proceso. Así que estuvimos en eso y en aquel momento el Señor nos guió a un taller en el cual había una compañía americana que estaba hablando acerca de un programa que se llamaba Phones for You, que es teléfonos para ti. En aquella época la idea era:
tú comenzabas y hacías 20,000 llamadas telefónicas en el pueblo que estaba. De esas 20,000 llamadas telefónicas iba a encontrar 10,000 personas en sus casas. De esas 10,000 personas en su casa, la primera pregunta que tú le hacías: somos de esta nueva iglesia, vamos a comenzar una iglesia en la comunidad. ¿Estaba usted asistiendo a alguna iglesia en estos momentos a la que quisiera? Y las personas, si decían que sí, inmediatamente nosotros le decíamos: pues muchas gracias. Como podrá imaginar, vamos a comenzar una nueva iglesia, así que le felicito para que continúen donde está. Estamos aquí para tratar de alcanzar y trabajar con aquellas personas que no asisten a una iglesia. Así que de esas 10,000, 5,000 nos dijeron que sí participaban de alguna iglesia de cualquier tipo. Nosotros entonces a los 5,000 que quedaron, le hicimos una segunda pregunta. Le dijimos: ¿usted estaría interesado a que nosotros le enviáramos una serie de correspondencia y comunicación para de esa manera usted saber cuándo vamos a comenzar, cuándo vamos a hacerlo, por si le interesa más tarde? De esas 5,000, 2,000 dijeron sí, no hay problema. Tomábamos la dirección y por 4 semanas, semanalmente, empezamos a mandarle primero una tarjetita, después una carta, después algo más complicado y después vamos a dar comienzo. Así que vamos a comenzar la tarea. Estamos listos. Dijimos, bueno, esto vamos a ver. Teníamos gente orando, gente buscando del Señor. Nos acercamos a otras iglesias de la alianza en el vecindario que habían en la ciudad y le pedimos: por este primer domingo, usted nos puede prestar a 2 o 3 hermanos, porque se necesitaba gente en el parking. Se necesitaba gente para recibirlo en la entrada. Nosotros éramos 4 familias que decidimos: vamos a comenzar en esta aventura. Y ese primer día, un día antes, anuncia que a Puerto Rico llega un huracán ese domingo. Y cuando dicen llega ese huracán, averiguamos, iba a llegar por la tarde. Nuestro servicio era por la mañana. Así que decidimos seguir adelante. Ese primer servicio que tuvimos, alrededor de unas 140 personas aparecieron en ese primer servicio. Y cuando estábamos en ese primer servicio, hermano, a mí me pagan por volarle la cabeza, así que les voy a volar la cabeza con lo que les voy a decir. Y no me pagan nada, por si acaso. Así que, mi hermano, nosotros dijimos allí en ese primer servicio, toda la banda era prestada de una iglesia, en el parking eran prestados, todo el mundo era prestado por un domingo. Así que ese domingo yo me paro al frente y decimos: el próximo domingo comenzamos con un grupo de adoración para la iglesia. Si aquí hay músicos, gente que canta, y recuerde, todos eran inconversos. Lo que queremos hacer, denos su nombre, este miércoles venga a ensayar y el próximo domingo está cantando. Y dijimos: de la misma manera, si usted quiere ayudar en el parking, venga, díganoslo y los vamos a poner en el parking. Y estamos buscando gente que salude a los que entran. Si usted quiere, los podemos entrar y nos puede ayudar en eso. Así que, hermanos, yo sé que hay reglas, hay muchas cosas. Pero, hermano, cuando usted entiende que el Señor lo ha llamado para algo, usted sigue para adelante con lo que Él le da. Así que el próximo domingo, después del huracán, tuvimos casi alrededor de unas 180 personas. El coro que cantó, excepto el que dirigía, era inconverso. Los que estaban en la puerta eran inconversos. Y sabe algo, el que
el que era el director de adoración, que era uno de las 3 familias que era cristiano, él me dijo, ¿pero qué tú quieres que yo haga con eso? Con esta gente. Yo le dije, bueno, tienes 3 meses para convertirla. Y ¿sabe algo? Todos los de ese grupo vinieron al Señor en los próximos días. Todos los que trabajaban en la puerta vinieron al Señor esas próximas semanas. Todos los que estaban al final, al cabo, después de 2 o 3 meses y de más de 100 decisiones por el Señor, comenzó la iglesia en ese lugar. Esto fue una manera para comenzar la gran comisión en nuestro lugar. ¿Y qué es la gran comisión? La acabamos de leer. Que id y qué, hacer discípulos a todas las naciones. Hay un predicador famoso de hace 2 siglos atrás que dijo estas cosas. Charles Spurgeon dijo una vez, como cristiano, o eres un misionero o eres un impostor. Y yo les voy a decir a los hermanos que están atrás, aquí hay como 5 relojes. Yo no sé cuál de ellos es. Así que yo te sugiero, cuando falten 2 minutos, me hace allá atrás y me hace así, y ya yo sé que tengo que aterrizar, ¿ok? Así que mi hermano, él dijo, como cristiano, ¿eres un misionero o eres un impostor? En otras palabras, no existe un cristiano que no vive en misión del Señor. Yo no sé aquí en Colombia, pero nosotros en Estados Unidos hemos arruinado eso tremendamente. En algún momento del camino nosotros decidimos que estaba bien para nosotros ser creyentes y simplemente asistir a un sermón el domingo y luego salir y vivir nuestras vidas por nosotros mismos. Nosotros decidimos, no, está bien, y no es solo eso. Usted me dice, pastor, pero yo no vivo así. Está bien, la gente que está en tu iglesia vive como tú. Ellos entienden que están en misión todos los días. Si usted sabe, eso es realmente desobediencia. Cada creyente está invitado. Está llamado a participar en la gran comisión. Y una de las formas más efectivas es a través de la plantación de iglesias, y vamos a ver por qué. Nosotros vamos a hablar primeramente del mandato bíblico para la plantación y multiplicación de iglesias. Y como vamos a hablar de esto, yo quiero tratar de explicarle, definirle antes de que nos pongamos a hablar de esto. ¿Por qué? Porque siempre hay vocabulario y es bueno que todos entendamos el vocabulario que estamos diciendo. Yo hablo puertorriqueño y ustedes colombianos, así que vamos a explicar esto, ¿ok? Así que, hermano, ¿qué es plantación de iglesias? Es establecer nuevas congregaciones, pues en varios lugares. Cuando usted viene y dice, mira, vamos de aquí, vamos a ir allá y allá vamos a comenzar una iglesia, eso es plantación. ¿Qué es multiplicación de iglesias? Multiplicación de iglesias es el proceso de plantar múltiples iglesias nuevas que a su vez plantan más iglesias, que a su vez plantan más iglesias, que a su vez plantan más iglesias, hasta la 4ª generación. Así que usted dice, yo soy un multiplicador en esta área de plantar iglesias. Lo que usted me tiene que decir, sí, mi iglesia plantó la iglesia A, la iglesia plantó más tarde la B, y la iglesia B plantó más tarde la C. Y entonces cuando la C planta la D, usted puede decir, sí, nos estamos multiplicando. Fíjese, hermano, que esto es súper importante entender esto.
Nosotros no estamos hablando de plantar iglesias serialmente. Lo que nosotros entendemos que Dios nos llama es para multiplicar las iglesias. Probablemente ninguno de nosotros sería cristiano hoy en día si en la iglesia primitiva hubieran solamente plantado iglesias. Pero esas iglesias entendieron, hay que plantar más, hay que continuar el camino para decirles más. La iglesia que usted asiste hoy en día, que usted es el pastor, esa iglesia alguna vez alguien la plantó. Y la pregunta es, después de esa iglesia haber sido plantada, ¿esa iglesia ha plantado otras iglesias? ¿O decidió quedarse ahí? Decidió no tener hijos o hijas. Y decidió, no, esto está bien, vamos a quedarnos aquí, vamos a gozarnos en este pedazo del cielo. Así que nosotros vemos en la Biblia la idea de plantación de iglesias. En Hechos 13, 1 al 3, dice, y yo no lo tengo aquí, así que lo miro para atrás. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando esto al Señor y ayunando, dijo al Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y Saulo para la obra a los que los he llamado. Y luego de eso le impusieron mano, y ¿qué hicieron? Lo enviaron. ¿Usted ha sido parte de eso alguna vez en su vida? Ya sea que lo están enviando a usted o que usted ha enviado a otro. Fíjese, mi hermano, que en Hechos 14, 21, 23 nos habla lo siguiente: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Ese no es el pasaje. Hechos 14, 21 al 23, si no me equivoqué. Está bien. Léanlo, es un buen pasaje sobre lo que estoy hablando. Hechos 14, 21 al 23. A mí me tomaría, no está allí atrás, Jorge, no está, se me pasó. Así que vamos a ir entonces y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. Fíjese que anunciaron en aquella ciudad, hicieron muchos discípulos y se fueron. Eso es lo que llamamos una plantación. Plantaron una iglesia en aquel lugar. Pero cuando hablamos de multiplicación de iglesia, volvemos a usar la gran comisión, el mandato de Jesús de hacer discípulos a todas las naciones, que incluyen la plantación de iglesia. Si usted busca en Hechos 1:8, es un pasaje que también ustedes conocen, ¿verdad? ¿Qué dice allí? Y me seréis testigos, ¿en dónde? Jerusalén. Después de Jerusalén, en Judea. Ustedes están haciendo trampa porque lo están viendo y yo le estoy dando de espalda, ¿verdad? Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Así que nosotros vemos que esa iglesia que comenzó allí en el Pentecostés comenzó a crecer. Y en Hechos 2, del 42 al 47, nos habla a través de rápido crecimiento que tuvo esa iglesia a través de reuniones de grupos pequeños y gente que se añadiría diariamente. 3,000, 5,000, mucha gente venía a Cristo. Así que allí que fue lo que por primera vez hubo en la historia. Hubo la primera mega iglesia, ¿verdad que sí? La primera mega iglesia. Y usted lee los otros pasajes que están aquí, ellos están muy contentos, nos estamos gozando, esto es lo mejor que está pasando, aquí no hay más nada que buscar. Pero ¿qué sucede? El Señor no le dijo quédense en Jerusalén. El Señor le dijo vayan a Judea también,
vayan a Samaria, vayan hasta lo último de la tierra. Así que allí sucedió la primera división de iglesia por persecución. Yo siempre me pregunto si ellos hubieran salido desde el principio a predicar, si hubiera tenido que haber esa persecución en aquel momento. Y para aquellos que dicen, no, Dios lo que quiere son iglesias de miles y miles y miles de personas, yo les digo, ¿por qué Dios no dejó tranquilo entonces la gente en Jerusalén? Eso fue una iglesia de miles y miles y miles de personas. Así que nosotros vemos que no tan solo la iglesia se estableció allí, no tan solo comenzaron a moverse a través de todo aquel territorio conocido, sino que más tarde en Hechos 13 del 1 al 3 se nos habla del envío de Pablo y Bernabé para el trabajo misionero. Fíjese, la iglesia de Antioquía, ¿verdad? Aprendió, dijo, espérate, antes que me persigan yo voy a enviar gente a que continúe predicando el evangelio. Así que los envía. Así que nosotros vemos que desde el principio de la historia las iglesias se han extendido. Y si las iglesias se han extendido, se han multiplicado, yo quiero que también usted tenga una idea de esto. Piense. ¿Cuánto tiempo usted cree que su iglesia debe durar? Si su iglesia dure 10 años, su iglesia local, estamos hablando, ¿verdad? La iglesia de Cristo es hasta que Él venga. Pero en su iglesia local dura 10 años, usted diría, no, eso es exitoso. Si dura 50, usted diría, definitivamente el Señor estuvo allí. Si dura 100, ¿usted qué diría? No, tremendo. En realidad, pastor, yo quiero que esa iglesia dure 1000 años. ¿Sabe qué? Todas estas iglesias que nosotros reconocemos como muy buenas, como muy tremendas, hoy en día, ¿dónde están? ¿Esas iglesias existen hoy en día? ¿Quién existe de esas iglesias? Nosotros. Nosotros estamos aquí por lo que esas iglesias hicieron cuando extendieron el evangelio a toda aquella área. La importancia de la plantación de iglesias es porque las nuevas iglesias difunden el evangelio, alcanzan personas no alcanzadas y que no son parte de la iglesia. Crean comunidades donde el evangelio puede vivirse y compartirse. Hay un impacto social, económico, espiritual en las comunidades y están proporcionando un lugar de esperanza, sanidad y restauración. Fíjense, hay estudios que se han hecho. Yo no puedo decir en Colombia porque los estudios que conozco no es de la nación colombiana. Pero esos estudios dicen que las nuevas iglesias, cuando comienzan, típicamente más del 65% de las iglesias son nuevos convertidos. Esos estudios indican que a los 5 años esas personas están ganando menos anualmente, menos de un 10%. De la gente que se le añade son nuevos convertidos. Y una iglesia que tiene más de 10 años, la gente nueva que nunca conocieron a Cristo y que van a la iglesia y vienen, es menos del 1%. Piensa en su iglesia, esto es una realidad. Y usted dice, no, nosotros crecemos más para que eso. No es por transferencia. No es que hay cristianos allí que mañana van a estar con usted. Así que al pensar plantar iglesia, arraiguemos nuestro esfuerzo en la comprensión que estamos obedeciendo un mandato divino. Esto no es una buena idea, es la idea de Dios. Deje que esta verdad lo fortalezca, especialmente cuando el trabajo se vuelva difícil. En otras palabras, asegúrese que Dios lo está llamando.
Cuando yo fui a plantar esta iglesia de Guaynabo, no le dije cómo dije que sí, cómo estábamos. Mi actitud era, yo no quiero plantar ninguna iglesia. Pero también mi actitud era, yo le tengo temor al Señor. Así que, Señor, si tú quieres que yo plante esa iglesia, me mude, venda, me mueva a esta ciudad y busque un trabajo y comenzamos a plantar esa iglesia, yo te voy a hacer una lista de 10 cosas que se tienen que cumplir en los próximos 3 meses. Si estas 10 cosas suceden, Señor, yo vendo, hago, me mudo, nos vamos a este otro lugar y hacemos todo esto. ¿Sabe qué sucedió? Según fue pasando el tiempo, cada una se fue cumpliendo. Y cuando faltaba un mes, solamente de las 10, una sola no había pasado. ¿Cuál era? Yo necesitaba trabajo en este nuevo lugar. Y yo no había enviado ningún resumen, yo no sé si así es como lo llaman aquí, hoja de vida. Yo no había mandado ninguna hoja de vida a ningún sitio. Yo no había buscado trabajo a donde tenía que mudarme. Así que un amigo mío llega, canta en la iglesia donde yo estoy trabajando en el Señor. Yo era uno de los pastores asociados. Y allí aquel amigo me dice, mire Iván, donde yo trabajo, estamos buscando un ingeniero de diseño electrónica. ¿Te interesa el trabajo? Y eso el Señor, ¿qué pasa? Yo dije, bueno, está bien. Entonces envíame el resumen. ¿Sabe qué hice? Nada. No envié ningún resumen. A la semana recibo una llamada de ese sitio, de esa compañía americana en ese lugar y me dicen, ¿usted Iván Martí? Sí. El señor fulano de tal nos dio su nombre. Nos gustaría ver si usted puede venir a entrevistarse. Y yo le dije, mira, yo no tengo ni siquiera un resumen para enviarle, una hoja de vida para enviarle. Y esa compañía dijo, no te preocupes, ven mañana que te entrevistamos. Así que cuando usted va a una entrevista, ¿cómo usted va? Chaqueta, bien vestido, etcétera. Yo fui con maones, tenis y una t-shirt. Yo no quería, yo sabía que si eso el Señor lo contestaba, yo tenía que irme. Así que me entrevistaron, hablaron y una de las cosas que yo le dije al Señor, como mi esposa trabajaba, yo trabajaba, si nos mudamos a esa otra parte, mi esposa iba a tener que quedarse en la casa con nuestro hijo, etcétera, no podía ir a trabajar. Yo le dije, Señor, por lo menos que me den un 15% de aumento con respecto a mi salario actual. Ellos me llaman, ofrecen, y cuando ofrecen están cortos del 15% de aumento. Y recuerden que mi esposa no iba a trabajar, por lo tanto era una reducción de casi el 80% del ingreso en la casa. Y cuando dan todos los números, etcétera, estaban cortos del número que pedimos por $20 al año. Así que el director de extensión me dijo, acepta el trabajo. $20. Y yo de momento dice, no, pero es que yo oré por esto. Y no, pero acepta el trabajo. Y él viene, saca, mete la mano en su bolsillo, saca un billete de 20 y dice, aquí tienen los 20, acepta el trabajo y vete a plantar esa iglesia. Y cuando él hace eso, entra una convicción en mi vida, espérate, el Señor sabe matemática, ¿verdad? Así que eso no es lo cobramos, no. Entonces pasaron 3 semanas en cual con esta compañía ellos me llamaban, ¿cuánto más usted quiere? Un poco más. Pero denos una figura, un poco más. Yo no le iba a decir que $20, ¿no? Al año. Y ellos insistían, no dame, pues mira, esta es nuestra oferta final, pues finalmente no puedo ir.
Así que llamo a mi esposa, le digo, no te preocupes, parece que no vamos a irnos allá a plantar ninguna iglesia, nuestra vida sigue como estamos, no hay ningún problema porque el Señor no contestó nuestra oración. Y 2 días antes de la fecha que terminara ese periodo, que yo le había al Señor, para esta fecha tiene que ser, recibo una llamada. Y al recibir esa llamada es nuevamente la misma compañía. Y me dice, Iván, nosotros te vamos a ofrecer un 20% de aumento, pero tienes que contestar ahora. Yo le tengo temor a Dios. Así que le dije, Señor, le dije a ellos, sí, está bien. Llamé a mi esposa ahí mismo cuando enganché, colgué con ellos y le dije, renuncia hoy a tu trabajo que dentro de 2 semanas nos vamos a esa nueva región. Cuando nosotros comenzamos fue difícil, estábamos solos, había muchos problemas, etc. Pero ¿sabe qué? Nunca dudé que el Señor me había llamado a hacer eso. Esto no era un asunto de orgullo, de tratar de imaginar a Dios en absoluto. Este era un asunto que yo tenía que estar seguro de a lo que Dios me estaba llamando. Así que, mi hermano, el mandato de plantar iglesias comienza con el mandato de hacer discípulos. Y eso es así. No es asunto cuando comenzamos a plantar nuestra segunda iglesia. Esta fue la respuesta que recibí de otro pastor. En lo que debemos concentrarnos es en el discipulado, no en la plantación de iglesias. Dios nos ha llamado a ser discípulos, no a plantar iglesias. Desde su perspectiva, la plantación de iglesias era una mala administración de los recursos de Dios en comparación con las iniciativas de discipulado en nuestra Jerusalén y Judea. Este pastor no es el único que tiene este punto de vista. Es el debate clásico y apasionado y tiene como objetivo encender los corazones de los devotos plantadores de iglesia, evangelistas y maestros. La pregunta que siempre se hace es algo así: ¿en qué debemos centrarnos? ¿En el discipulado o en la plantación de iglesias? La pregunta en sí está incorrecta. Ambas son parte integral de lo que Dios desea hacer a través de nosotros. Él nos dice, id y haced discípulos, y también nos dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Así que, hermano, hay suficientes recursos en la economía de Dios para cumplir con ambas. Hacer discípulos que hagan discípulos es vital para plantar iglesias, al equipar a hacedores de discípulos que se reproduzcan y edifiquen la iglesia a través de las generaciones. Necesitamos a ambos para cumplir con la gran comisión y hacer avanzar el reino de Dios. Juntos aceleraremos la propagación del evangelio aquí en Colombia y en cualquier otra parte del mundo, a medida que los nuevos creyentes se conviertan en discípulos que hagan otros discípulos, lo que dará como resultado nuevas comunidades de fe para continuar en el ciclo divino hasta el fin de los días. Así que vemos el propósito central de nuestra misión es hacer discípulos, pero cuando usted haga discípulos va a necesitar nuevas iglesias para poder plantarlas, para poder extender el evangelio. El llamado a plantar y multiplicar iglesias tiene que ver fundamentalmente con la multiplicación de discípulos. Se trata de alcanzar a las personas con el evangelio, guiándolas a la fe en Cristo y nutrirla en su caminar con Él. ¿Qué significa ser discípulo? Hacer discípulos significa varias cosas. Número 1, hay que ganarse la gente para Cristo. Dios no la ha llamado a usted para que se robe el hermano de la otra congregación.
Dios lo ha llamado para que haga discípulos, gente evangelice, que lo conozca a Él. Hermano, yo les digo algo, y esto a mí me ha pasado, ha sido una experiencia. Cuando uno se convierte, uno piensa Dios puede solucionar todo. Después de eso uno comienza a decir, bueno, es un poco más difícil que eso y un poco más complejo. Y después de eso comenzamos a bajar en nuestra fe, en lo que creemos, que llegamos a un momento en que alguien se nos acerca un problema y ¿qué le decimos? Tienes que ir al doctor. No le decimos, tú me dejas orar por ti. Tú me das el privilegio de presentarte a ti delante de la presencia del Señor. Dios usa individuos para construir su iglesia, y también nosotros incluimos la enseñanza. Y yo oí un ratito esta mañana, creo que fue, en el cual nosotros tenemos que tener cuidado que el discipulado no se convierta en algo que es un intercambio de información. Una vez yo hice, cuando estaba comenzando en esta posición, hice un estudio de 16 programas de discipulado en los Estados Unidos. De los 16 programas, 14 de ellos terminaban, qué bueno, eres discípulo, únete a la iglesia, haz esto y haz aquello. Solamente 2 terminaban diciendo, ¿y ahora qué es? Ve. Te envían, tienes que ir. Así que mi hermano, nosotros tenemos que buscar cómo vamos a acercarnos al Señor. Así que hay nuevos rostros en la iglesia y parece que me quedan 2 minutos. Así que denme 4 para terminar esto, ¿ok? No suban todavía hasta que yo no le haga una señal, ¿ok? No suban todavía. Así que mi hermano, nosotros ahí en la Biblia hay ejemplos bíblicos de nuevos líderes. Usted tiene Timoteo como líder emergente. Usted tiene a Tito como líder emergente. Usted tiene a Priscila y a Aquila como nuevos contribuyentes. Ellos traen nuevas perspectivas al ministerio. Los nuevos rostros traen nuevas ideas y energía, y la diversidad mejora la misión y el alcance de la iglesia. Plantar una iglesia parece ser una tarea abrumadora. Implica adentrarse en lo desconocido. Implica asumir riesgos y enfrentar batallas espirituales. Pero Jesús nos asegura que Él está con nosotros. Su presencia es nuestro mayor recurso. Él está con nosotros para guiarnos, fortalecernos y proveer para nosotros. ¿Recuerdan de Josué? Cuando Josué iba a entrar a la tierra prometida, ¿qué le dijo Dios? Josué, mira, sé fuerte y sé valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Así como Dios estuvo con Josué en la conquista de Canaán, Jesús está con nosotros cuando nos preparamos para plantar y multiplicar iglesias. Cuando te sientas abrumado, recuerda que Él está contigo. Cuando encuentras obstáculos, recuerda que Él está a tu lado. Cuando veas el éxito, asegúrate de darle la gloria a Dios, porque Él es quien lo hizo todo de toda forma. Así que para cerrar, recordemos que plantar y multiplicar iglesias es una parte vital de obedecer la gran comisión. Es una tarea que se enfoca en hacer discípulos, y tenemos que dar la oportunidad a nuevos rostros y nuevas ideas. Al despedirnos hoy, desafío a cada uno de ustedes a preguntarle a Dios cómo usted puede ser parte de esta misión. Y los músicos vayan subiendo ahora. Ok. ¿Cómo pueden ser parte de esta misión? ¿Qué papel los está llamando a desempeñar en la plantación y multiplicación de iglesias? Hermanos, yo en mi vida he oído muchas excusas. Yo voy a mencionarle algunas de ellas por si alguno de ustedes está pensando en esto. Alguna gente dice, esto no va a funcionar aquí.
Yo una vez estaba hablando con un pastor que, para no identificarlo, voy a llamarle Pastor Tomás. Y este pastor me dijo, yo estoy hablando con él, mira la posibilidad en este pueblo que comience tu iglesia un trabajo en otra parte del pueblo. Él dijo, imposible, este pueblo no es suficientemente grande allí. Y yo le hice una pregunta, ¿cuánta gente vive en este pueblo? Unas 60,000 personas. ¿Cuántas iglesias hay aquí, incluyendo católicas, incluyendo todo el mundo? Me dice unas 80. Dime el tamaño en promedio de cada uno de esos templos o lugares de reunión. Él me dice, son como 80. Así que yo le dije, así que tú me estás hablando de que si toda la gente en esta comunidad decidiera ir un domingo a la iglesia, lo que pudiéramos acomodar es 6,400. Y vamos a decirle, yo sé que van a pensar, damos 2 servicios. Está bien, 13,000. Pero ¿qué hacemos con las otras 30 y pico de mil de personas que no van a tener la oportunidad de escuchar el evangelio y de servirle al Señor? Yo le dije, aquí no necesitamos una iglesia, necesitamos más de una para poder cumplir con lo que el Señor quiere que nosotros cumplamos. Otros dicen, plantar una iglesia, una nueva iglesia, va a inhibir el crecimiento de nuestra iglesia. ¿Sabe qué? Yo tengo, esta historia se repite vez tras vez. Cada vez que una iglesia para una nueva iglesia, o se está acabando la batería, están quitando el sonido. Cada vez que una iglesia me dice, ¿sí? ¿Me lo quitaron? No, no me lo han quitado. Ok. Cada vez que una iglesia me dice esto, ¿sabe qué? Nosotros hemos investigado antes de 8 meses. Toda la gente que esa iglesia da se reemplaza con nuevas personas. Antes de un año, vez tras vez tras vez. No podemos apoyar una plantación porque no tenemos recursos para dar. ¿Quién ha dicho que plantar una iglesia cuesta? Usted puede plantar una iglesia con 0 dinero. Lo que usted necesita es gente que Dios está llamando y que decida estar en esa labor. Y por último, y con esto vamos a terminar. Una vez se hizo un estudio en el cual a pastores que tenían asistencia de unos 50 personas en su iglesia le preguntaron, ¿con cuánta gente usted plantaría una iglesia? Y la respuesta en promedio fue, si tuviéramos 120, plantaríamos una iglesia. Se buscaron iglesias de 120 y se le dijo, ¿con cuántas personas usted cree que necesita para poder plantar una iglesia? Y esas personas, esos pastores dijeron, cuando lleguemos a 400 podemos hacerlo. Así que buscaron iglesias de 400 personas y le dijeron, ¿cuántas personas tú necesitas para plantar una iglesia de este lugar? Y esos pastores respondieron, cuando tengamos más de 800. Esa es la falacia más grande. Hermano, yo he visto iglesias que se plantan por iglesias que tienen 40, que tienen 80, que tienen 100 y han decidido cumplir el llamado de Dios. Así que, mi hermano, al despedirnos, quiero preguntarle a usted, ¿puede ser parte de esta misión? ¿Qué papel está llamando Dios a desempeñar en esta área? ¿Quiere usted hoy? Yo no le estoy pidiendo que se comprometa a plantar una iglesia. Yo lo que le estoy pidiendo hoy, ¿usted puede comprometerse a considerarlo? Yo no pido que lo haga. Yo lo único que digo que considerarlo. Así que mientras el grupo va cantando algo, yo les voy a pedir, si usted desea considerarlo, yo le voy a pedir que usted se ponga de pie ahí donde está. No le voy a pedir que esté al frente, para que oremos al Señor de que sí, yo estoy dispuesto a considerarlo. Tenga cuidado, porque si usted se pone en pie, el Señor lo coge en serio, lo va a tomar en serio. Así que no se ponga en pie si no está dispuesto a tomar al Señor en serio.
Así que mientras cantamos, vamos a pedirle que se pongan de pie aquellos que están dispuestos a considerarlo, y en un momento de la canción yo voy a orar por ellos. Ok, arranca.